Los bombardeos no cesan. El avance de tropas rusas a la capital ucraniana sigue en curso. El Kremlin ya ha puesto en alerta máxima su arsenal nuclear. Que la guerra se expanda e involucre a terceros se hace cada vez más plausible. Y mientras varias naciones europeas están entregando armamento a Ucrania, Estados Unidos este martes por la noche también alzó la voz por la invadida nación. La embajadora de Ucrania en Estados Unidos está aquí hoy, sentada junto a la primera dama. Si se pueden parar, háganlo y enviemos una señal inequívoca al mundo y a Ucrania. Los aplausos fueron transversales, demócratas y republicanos unidos como rara vez se ve. La primera cuenta pública o Estado de la Unión, como le dicen en Washington, de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. El aplauso era generalizado, no era solamente del sector demócrata, era también del sector republicano. Entonces acá también hay una manera en la cual logra romper una situación que había sido muy compleja, de antagonismo casi irresoluble en la política interna norteamericana. El tema de la guerra en Ucrania fue inevitable y hubo un cambio de tono por parte del mandatario. Durante toda nuestra historia hemos aprendido una lección. Cuando los dictadores no pagan un precio por sus agresiones, ellos causan más caos, siguen avanzando y los costos y las amenazas para Estados Unidos y el mundo siguen aumentando. Para eso creamos a la OTAN, para asegurar la paz y la estabilidad en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Simple, calificó a Putin de dictador y dejó entrever que pagará un precio. Y ese precio, hasta ahora, se traduce en las sanciones económicas más duras aplicadas a un país. Biden está inclinándose más bien a poner enorme presión sobre Rusia, en parte porque quiere que su legado sea uno en el cual en el momento de presión, en el momento coyuntural, el momento donde era necesario marcar precedente, toma una decisión dura para el país. Todos los dardos en su discurso dirigidos a Putin. Para Biden, el presidente ruso no quiso solucionar los problemas por la vía diplomática. El reciente ataque de Putin a Ucrania fue premeditado y totalmente sin provocaciones. Rechazó múltiples esfuerzos diplomáticos. Pensó que Occidente y la OTAN no responderían. Pensó que nos dividiríamos acá en casa, en esta Cámara, en esta nación. Pensó que se dividiría Europa también. Pero Putin se equivocó. Estamos listos, estamos unidos y nos mantuvimos unidos. El conflicto ya empieza a tomar un carácter de preocupación global. Biden, de un tono moderado, debió elevar la intensidad de su discurso contra Rusia. Y aunque dejó en claro que no se enfrentará a Rusia ingresando a Ucrania, sí actuaría si un aliado es invadido. Nuestras fuerzas no se enfrentarán con fuerzas rusas en Ucrania. Nuestras fuerzas no irán a Europa para pelear en Ucrania, pero sí a defender a nuestros aliados de la OTAN en el caso de que Putin decida seguir avanzando hacia Occidente. Por ese motivo, hemos movilizado a tropas terrestres norteamericanas, escuadrones aéreos, barcos para proteger a países de la OTAN. Y como he dejado claro, los Estados Unidos y nuestros aliados defenderemos cada centímetro de territorio que sea de la OTAN, con toda la fuerza de nuestro poder colectivo. Los bombardeos no cesan en las principales ciudades ucranianas y se suman imágenes de armamento ruso prohibido por la Convención de Ginebra, como bombas termobáricas y de racimo. Todo esto se suma a las últimas declaraciones emitidas por el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que ha generado repercusión en todos los medios internacionales. Hoy su ministro de Exteriores ha asegurado que una tercera guerra mundial incluiría armas nucleares. Lo grave es que ese temido concepto siquiera se considere y que sea un país invasor el que lo haya mencionado. Tercera Guerra Mundial y armas nucleares, ideas que el mundo había querido enterrar. ¿Pero es viable que lleguemos a eso?
es parte del bluff típico estamos en un juego aquí de póker. Entonces se blufea mucho de lado y lado. Una tercera guerra mundial, con la cantidad de armas nucleares que hay, es lo que se llama la estrategia de la destrucción mutuamente asegurada. O sea, si se les ocurre ocupar todo el arsenal nuclear que hay, desaparecemos todos. Eso no va a pasar justamente porque la disuasión funciona. Y muestra de aquello fue la crisis de los misiles en 1962, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de enfrentarse con armas nucleares. Amenazas cruzadas que hicieron temblar a la población, pero lo cierto es que iniciar una guerra de esa envergadura es la autodestrucción de sus participantes. Hoy la estrategia es la sanción, aislar a Rusia diplomática y económicamente. Incluso esos países en los que Moscú confiaba hace una semana ahora están uniéndose a nuestra coalición antiguerra. Es un tremendo resultado. Nadie puede mantenerse neutral ahora. Incluso Suiza está infligiendo dolor a Rusia y apoyando al pueblo de Ucrania. Putin ahora está más aislado del mundo que nunca. Suiza, el eterno neutro, al igual que Suecia, por primera vez cruzando la línea de no tomar postura y decidieron sumarse a las sanciones contra Moscú. Bloqueos bancarios, cierres de espacio aéreo, una nueva forma de generar presión. La respuesta internacional que se está dando a la agresión de Rusia ha sido inédita. Inédita, y por eso que me atrevo a afirmar que estamos ante un cambio mayor en las relaciones internacionales. Es el desaire que cientos de diplomáticos de la ONU le hicieron al canciller ruso cuando expuso virtualmente este martes. Lo dejaron hablando solo y salieron del salón plenario. Una sanción moral que es muestra de cómo Occidente, pese a sus diferencias, está actuando en bloque. Un nuevo ciclo de relaciones internacionales. Es como un terremoto que se está produciendo en las estructuras internacionales, que aún no sabemos hacia dónde nos va a llevar claramente, pero algunas luces ya estamos viendo con el reforzamiento de la OTAN, con el reforzamiento de la propia Unión Europea, que yo nunca la había visto en política exterior y de seguridad y defensa, actuando de manera tan unificada. El equipo prorrusia, al otro lado, está cada vez más delimitado. Bielorrusia es su principal aliado. El régimen norcoreano dio un espaldarazo al decir que Estados Unidos es el culpable de esta crisis. Cuba, Venezuela y Nicaragua también han mostrado su apoyo a Putin. El más incómodo es, sin duda, China. Ellos hablan de crisis, de ocupación especial, nunca de guerra o invasión. Tampoco se han sumado a las sanciones. No quieren dar su espalda a Moscú, pero su política exterior se ha basado en el respeto a la soberanía de los territorios. En el contexto de 5 rondas sucesivas de expansión hacia el este de la OTAN, se debe prestar atención y abordar adecuadamente las legítimas aspiraciones de seguridad de Rusia. ¿Hasta qué punto puede escalar este conflicto? ¿Putin se detendrá solo con Ucrania o tendrá pensado avanzar hacia Occidente? Esa interrogante es la que Estados Unidos y la OTAN ven como una amenaza. Un dictador ruso invadiendo un país extranjero tiene muchos costos en el mundo y estoy tomando acciones robustas para que el dolor de nuestras sanciones solo estén dirigidas a la economía de Rusia. Por ahora son solo sanciones, pero si la invasión rusa continúa, ¿qué hará Joe Biden? ¿Pondrá en acción sus amenazas? El temor es que se enfrenten las dos potencias militares más importantes del planeta.